Hola, ¿cómo están? Queridos compañeros, estimado profesor, bueno, voy a mostrar aquí un poco sobre el tema de la homotesia. Eh, si nos pidieran, por ejemplo, tener a través de un triángulo, sacar otro triángulo semejante a él, proporcionalmente, ¿cómo lo haríamos? ¿Cómo podríamos hacer eso? Bueno, la respuesta es sencilla, es a través de la homotesia. eh, que podríamos hacerlo. Por ejemplo, vamos a sacar un triángulo, vamos a hacer un triángulo, aquí lo tenemos, luego GeoGebra, y nos dice que para hacer la homotesia tenemos que tener el objeto y un punto de referencia, el punto origen. Vamos a colocar el punto. Y luego, siempre es bueno poder sobre el punto y sobre los puntos de la figura geométrica puedan pasar rectas por ahí, para de alguna manera poder visualizar bien lo que va a pasar. Entonces, vamos a ir dibujando rectas. Ahí tenemos una, dos, tres. Es importante remarcarla cuando uno está haciendo, no hacerlo fuera de los puntos, porque cuando ustedes lo colocan sobre los puntos, se ancla la recta. Entonces, si tú mueves el triángulo va a pasar por todos lados, digamos, ¿ya? Es importante tener en cuenta eso. Lo segundo que vamos a decir es, una vez que hacemos eso, vamos a ocupar la figura de lo que significa homotesia. Entonces se va a ir a la aplicación de homotesia que la encontramos acá. Ahí dice homotesia, vamos a ir viéndola. Yo por razones de conveniencia lo hice así para ahorrar tiempo. Entonces ahí tenemos la homotesia. ¿Cómo se construye? ¿No es cierto? Tú colocas la homotesia y al final te va a aparecer la razón de cuánto será la razón de la homotesia y nosotros le hicimos una razón de 3 medios o de 1,5. Acá hay una cosa que es interesante que yo me gustaría que ustedes pusieran atención, por ejemplo, esta es la figura original, esta es como si fuera el uno, digamos. ¿Mm? Entonces, si yo pongo K mayor a 1, significa que el triángulo semejante al original, vamos a decirlo así, va a estar a este lado de la proyección. Y si es menor a 1, entre 0 y 1, va a estar ubicado acá. Si yo pongo, por ejemplo, el 0,5, un K 0,5, el triángulo va a estar ubicado aquí en esta parte, digamos. ¿Mm? Eso es importante decirlo, lo vamos a mencionar más adelante. ¿Qué es lo que vamos a hacer ahora? Vamos a quitar las rectas para poder hacer algo interesante que les quiero mostrar. Vamos a quitar todas estas rectas y vamos a ir separando estos triángulos que en este momento están como muy juntitos, o sea, se pareciera que estuvieran muy juntos, ¿no es cierto? Están en perspectiva, pero lo vamos a tratar de separar. Ahí lo separamos. Entonces, lo vamos a centrar un poquito, ahí lo centramos, y la pregunta del millón es, sabíamos que el primer triángulo tenía una base de 4. Entonces, la primera cosa, si tenemos esta base 4, ¿cuánto será el A'B'? El segmento A'B' o el C minúsculo, ¿cuánto medirá eso? Si la razón es de 3 medios. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? ¿Cómo lo hacemos? Multiplicamos 4, que es el del triángulo original, lo multiplicamos por 3, 12, y lo dividimos en 2, 6. Entonces, el A'B' o el C minúscula va a tener una longitud de 6 unidades, correcto. Ahora, nosotros también podríamos sacar, por ejemplo, el área. Si esta área era de 10, ¿cuánto será el área del triángulo mayor, el de base de 6 centímetros? Hacemos nuevamente lo mismo. Es decir, solamente que aquí cambia algo. La K, que es la constante de 1,5, o 3 medios, lo vamos a dejar como 3 medios, que es más fácil sacarlo, en un área de un triángulo, siempre va a ser el K al cuadrado,
¿Por qué? Porque es área. Si fuera perímetro, sería K. ¿Se fijan? Entonces, en este caso va a ser K cuadrado. ¿Qué significa eso? Que 3 medios lo multiplicamos por su mismo número, 3 medios, y me va a dar 9 cuartos. Si 9 cuartos yo lo multiplico por 10, que es el área del pequeño, me da 90 cuartos. Eso sería aproximadamente 22,5 del área. Veamos qué nos dice GeoGebra. Fíjense que no estamos usando nada. Por ejemplo, aquí estamos ocupando esta. Si se fijan, acá dice área. Tú aprietas en área y lo posicionas acá y te aparece inmediatamente el área porque GeoGebra lo calcula solo y rápido. Entonces, si apretamos, ¿no es cierto? Vamos a ver que nos va a dar 22,5, exactamente. Ahora también podemos ver y hacer lo siguiente. ¿Qué pasa? Recuerden que aquí se une la homotesia con el teorema de Tales, por ejemplo. Yo, con el teorema de Tales y también con la semejanza, en este momento vamos a preguntarnos qué pasa, por ejemplo, si nuevamente, ya están lejitos y están separados, ¿qué pasa con las rectas que habíamos construido? Si las volviéramos a colocar, ¿pasan por los mismos puntos que deberían pasar? Miren la respuesta. Y la última recta también pasa porque acá hay dos puntos que están justo en la misma línea. ¿Se fijan o no? Entonces, por eso que aquí, en esta parte, aquí hay dos rectas, recta G y recta D. ¿Se fijan o no? Y aquí está la recta F, ¿no? Entonces, aquí vamos a tener dos rectas. Eso. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer acá? Vamos a tratar de hacer un tercero. Esta vez pusimos lo mismo, hicimos con homotesia, pusieron 0,5, tomamos el original con el punto, y la razón pusimos 0,5 y nos dio este triangulito más chiquito que es semejante al original y semejante al más grande. Veamos con un poquito más de detención cómo se vería esto, porque tenemos las dos líneas de abajo unidas porque están los dos puntos de las bases en la misma situación, digamos. Si empezamos a unirlo, nos vamos a dar cuenta de eso. Antes de hacer eso, vamos a imaginarnos qué pasaría si K es negativo. Y aquí vamos a ver lo que pasa. Lo vamos a poner en perspectiva. Miren esta parte, es muy interesante. Aquí lo colocamos en perspectiva. ¿Se fijan? Está en perspectiva. Ahí separamos los puntos, separamos el triángulo para que esas dos líneas que estaban juntas abajo se pudieran separar. Y vemos también la parte, ¿no es cierto?, que está acá. Es muy interesante esto porque, miren, ¿se fijan? Miren. ¿Ve? ¿Saben por qué les muestro esto? Porque uno dice, y bueno, ¿en qué se puede ocupar la homotesia? Miren, la homotesia nos da la posibilidad de descubrir, por ejemplo, en el tema óptico, el ojo humano. El ojo humano, si este fuera el ojo, este sistema de referencia que le llamamos origen, estuviera mirando el objeto, mira si el objeto, este objeto, por ejemplo, o este objeto, o el más grande, y lo procesa, entra, ¿no es cierto?, y lo pone al revés. Y es el cerebro el que nuevamente lo ordena y lo deja del otro lado. Es como el ojo lo que hace es tomar un objeto y como un espejo lo da vuelta. Voy a ponerlo así, lo pone en el cerebro y el cerebro, ¿no es cierto?, se encarga de darle el verdadero sentido. Es interesante. Esto es una de las aplicaciones que uno podría decir o tratar de explicar cuando habla de la óptica. Es algo interesante. Ahora, miren, yo les quería mostrar también esto. Vamos a tratar de borrar estas rectas y vamos a ver si a través de esto, o mejor dicho, en vez de eso, vamos a reducir un poquito. Les quiero mostrar una cosita que es como interesante y que está unido con el tema del teorema de Tales. Miren, lo estoy retrocediendo precisamente porque no la quiero tener así en perspectiva, la quiero tener como estaba al principio y vamos a ver una cosa así, ¿ya?
Esto lo quiero mostrar. Vamos a quitar el chiquitito y el grandote. ¿Ya? Vamos a quitar eso y no vamos a quedar con eso. Y vamos a sacar las rectas. La recta F, la G y la H. ¿Se fijan? ¿Qué es lo que les quiero mostrar acá? Miren, miren que es increíble esto. Y aquí es lo que el GeoGebra no juega, porque van a fijarse en algunas cosas. Miren. Yo voy a tratar de hacer que este triángulo, el chiquitito, el original, se coloque acá. Como son triángulos semejantes, ¿qué es lo que tiene que calzar? Es que tiene que calzar justo el C con el C'. C con el C' tiene que calzar justo y todas las líneas tienen que quedar exactamente bien ubicadas dentro del triángulo grande. Tiene que estar ubicado dentro del triángulo. No puede quedar una colita afuera, otra colita adentro, un lado adentro y el otro lado afuera. No, no. No puede ser, tiene que ser calzar exactamente. Y de hecho van a fijarse que cuando calza el punto C con el punto C' se nota como si fuera como un imán, uno siente como un clic, no lo va a escuchar, pero siente como si fuera un clic, miren, ahí vamos a ir mirando. Si yo acerco esto, si yo acerco, se acerca así, lamentablemente se acerca así, ¿eh? No quise poner un deslizador porque lo quería ir mostrando a poco, entonces mire, mire. Y ahora lo vamos a ir bajando, mire, mire, mire. Supongamos que uno dijera, ahí está, pero no se nota dentro, ¿no es cierto? Ya, entonces miren lo que pasa ahora, miren, 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 miren. ¡Clic! ¿Se fijaron o no? Se fusionaron en el punto de origen también. ¿Se fijan? Increíble. Y aquí está. Este es el triángulo perfectamente y que nos da como si fuera, ¿no es cierto?, un triángulo de Tales, en el sentido de que aquí nos dan secantes, porque yo podría cruzar secantes por aquí, una secante, y la misma, donde está, ¿no es cierto?, el eje X, también partirlo, y serían tres triángulos, el grande, uno, el segundo, que abarca hasta acá, y un tercero que está con el eje X. ¿Se fijan? Y todo esto está en razón de proporción. Tanto el área, es decir, toda esta área, sabíamos que medía 22.5, esta área medirá, ¿no es cierto?, 10, y aquí tenemos que de un sector al otro, el pasadito del 3, un poquito más de 2, que tiene otro tipo de área y que uno la podría sacar en base a eso. ¿Se fijan? Entonces, ¿cómo podríamos sacar esa área? Simplemente haciendo esto, el tema de los puntos. Vamos a fijar los puntos aquí, allí, de intersección. Vamos a fijar el punto, perdón, vamos a hacer así mejor. Era que como no lo tenemos ahí en punto, entonces nos va a costar un poquito más, pero ahí. Ahí y ahí. ¿Se fijan? Entonces, yo hago el tema de la medición. $2.41 y lo hago con, ¿no es cierto?, el 3 medio, con el 9 cuartos. Entonces multiplicaría 2.41 por 3, por 9 y lo divido en 4. 9 por 2, 18, y en 4 me daría un área de aproximadamente 4 y tanto. Entonces tendríamos que 4 y tanto, 10 y 22,5. ¿Se fijan? Entonces así sería, miren, el área, por ejemplo, sería más o menos eso. Entonces, ahí, si se fijan, tenemos el teorema de Tales, que nos ayuda, o sea, que se puede construir también a través de la homotesia. Entonces, eso era lo que yo más o menos les quería decir, espero les haya gustado. Nos estamos viendo en un próximo video. Muchas gracias por su atención. Excelente.